Hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a otro estudio de la Biblia. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista, donde el objetivo es que todos juntos podamos crecer en conocimiento y así poder defender la sana doctrina. Así que, hermanos, sean bienvenidos a una clase más y vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y nos podamos concentrar y podamos todos aprender de este importante tema. Así que, hermanos, como siempre lo hacemos, vamos a orar para que Dios nos dé ese don de lo alto, que es el Espíritu Santo, para que nos guíe toda verdad. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra, aprender de ella. Bendice este estudio, Señor, que todos podamos aprender. Bendice a los hermanos que van a escuchar este mensaje. Bendice a tu siervo para que pueda darse a explicar. Te pedimos, Señor, de que nos dirijas con tu Santo Espíritu. Bendícelo, Señor, que este estudio pueda quedar claro y todas esas personas que están confundidas puedan discernir la verdad y puedan atesorar este mensaje en sus corazones. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiarla. Hermanos, queremos hablar de una doctrina falsa que se le conoce como la transustanciación, o más conocido como la misa. Hermanos, es importante que nosotros podamos saber de qué se trata esta falsa doctrina y cómo esta falsa doctrina ataca frontalmente el sacrificio de Cristo, y vamos a ver de qué ataca el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. La misa y la transustanciación es otra de las falsas doctrinas del cuerno pequeño y del papado. Hermanos, aclaramos esto como siempre lo hacemos, de que el objetivo de esta clase de temas no es atacar a las personas ni atacar X religión, sino lo que buscamos es atacar el error, atacar la falsa doctrina y así evidenciar la falsa doctrina, y solamente vamos a poder hacer eso conociendo la sana doctrina. Así que, hermanos, es bien importante aclarar esto, que aquí lo que hacemos es apología en contra de falsas doctrinas, y la mejor forma de refutar falsas doctrinas es usando las Escrituras. En las Escrituras, hermanos, encontramos la verdad absoluta. La Biblia, hermanos, es la palabra de Dios, escrita por hombres, pero que contiene la palabra de Dios y es la norma absoluta de fe y doctrina. Así que la mejor forma de desenmascarar una falsa doctrina es únicamente predicando la verdad, y en la Biblia encontramos la verdad. Cristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que, hermanos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiarla. Para los hermanos que van a escuchar este mensaje, quizás no están familiarizados con este término de lo que es la transustanciación. ¿Qué es esto de la transustanciación? Se le conoce como a la doctrina católica que afirma que en el momento que el sacerdote bendice la hostia y el vino en la misa, automáticamente con esta bendición, la hostia y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo literal. Por lo tanto, este dogma de la Iglesia Católica enseña que la misa no es un memorial. Ellos dicen de que es el sacrificio de Cristo literalmente, porque es la carne de Cristo y la sangre de Cristo literalmente, que el sacerdote transforma a la hora
de bendecir la hostia y el vino. El poder que tiene el sacerdote, dice el dogma católico, Dios se lo ha delegado. Por lo tanto, después de la bendición, el pan y el vino ya no es pan y vino literal, sino que se ha transformado en carne y sangre de Cristo literal. Por eso se le llama la transubstanciación. En cada misa se hace un sacrificio de Cristo, porque si se transforma en carne y sangre literal, significa que es un sacrificio. Noten qué interesante, porque los sacrificios que se hacían en el santuario se hacían degollando al cordero, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, si ese pan y ese vino se convierte en sangre y carne literal de Cristo, significa que la misa ya no es un memorial, sino que es un sacrificio. A esto se le conoce la transubstanciación. Vamos a ver, hermanos, que esta doctrina es una doctrina blasfema que ataca frontalmente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, hermanos, es importante denunciar esta falsa doctrina, y la única forma de denunciarla es usando las Escrituras. Vamos a ver los pasajes bíblicos si es verdad que el sacerdote tiene poder para convertir el pan y el vino en sangre y carne de Cristo literal. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a ver si esto es verdad o falso. Es interesante lo que dice esta fuente de una revista católica, llamada la revista Nuestro Visitador Dominical, del 14 de junio de 1936. Esta revista dice: el proceso de la transubstanciación, cuando el sacerdote bendice el pan y el vino en la misa. Noten lo que sucede. Esta cita, tomada de una fuente católica, dice una gran blasfemia. Cuando el sacerdote pronuncia las tremendas palabras de consagración, él alcanza hasta el cielo y hace que Jesús descienda de su trono y lo coloca sobre el altar para ser ofrecido de nuevo como víctima por los pecados del hombre. Noten, esta es una blasfemia. Este es un poder mayor que el de los monarcas y potentados. ¿Cuál poder? El del sacerdote. Cuando hace la misa, es mayor que el poder de los santos y de los ángeles, mayor que el poder de los serafines y querubines. Noten, hermanos, esta es una gran blasfemia. Aquí está hablando del poder que tiene el sacerdote para efectuar la transubstanciación. En efecto, dice, es mayor aún que el poder de la Virgen María, pues mientras la bendita Virgen fue la agente humana por medio del cual Cristo se encarnó una sola vez, el sacerdote hace que Cristo descienda del cielo y lo encarna sobre el altar como víctima eterna por los pecados del hombre, y no una sola vez, sino miles de veces. Y noten cómo termina la cita con una gran blasfemia. El sacerdote habla y Cristo, el Dios eterno y omnipotente, inclina su cabeza en obediencia humilde al mandato del sacerdote. Noten, hermanos, esta es una gran blasfemia. El poder que tiene el sacerdote cuando pronuncia las palabras en la misa, se convierte ese pan y ese vino en carne y sangre literal de Cristo. Por eso le llaman que es un sacrificio que se hace miles de veces. Tremendo, hermano. Ahora, ¿cuándo se originó este dogma? ¿Cuándo se oficializó este dogma de la Iglesia Católica? Porque es un dogma. El dogma de la misa es uno de los principales dogmas de la Iglesia Católica. Este dogma
fue oficializado por la Iglesia Católica el dogma de la transubstanciación por el Papa Inocencio III en el año de 1215 después de Cristo. Ahí se oficializó. Pero es interesante, noten lo que dijo el Concilio de Trento sobre el dogma de la misa y de la transubstanciación. Esto está en el Concilio de Trento del 17 de septiembre de 1562, Canon 7. El Concilio de Trento declaró que quien afirme que la misa era una sencilla conmemoración del sacrificio hecho en la cruz y que no es un sacrificio propiciatorio, sea maldito. Porque para la Iglesia Católica, lo de la cena del Señor no se puede tomar como un memorial, dicen ellos, sino que es algo literal, un sacrificio literal. Y los que opinen lo contrario, dice el Concilio de Trento, sea maldito, sea anatema. Esto se oficializó, como dije, en el Concilio de Trento del 17 de septiembre de 1562, Canon 7. Ahora bien, vamos a leer la Biblia. Abran su Biblia, hermanos. Vamos a ver y vamos a demostrar que la cena del Señor no es lo mismo que la misa. La misa católica es un ataque frontal a la cena del Señor y al sacrificio de Cristo en favor de nosotros. Vamos a ver que la Biblia enseña que los elementos pan y vino deben de ser tomados como simbólicos. Es un memorial del sacrificio de Cristo hasta que Él venga. No podemos tomar esto como literal, porque lo contrario fuese canibalismo, comer carne y sangre literal. Cristo instituyó la cena del Señor como un memorial. Vamos a ver algunas citas para demostrarlo. Mateo 26, versículos 26 al 29, hablando cuando Cristo se reunió con sus discípulos a comer su última cena. Y dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Noten, hermanos, si leímos con cuidado, las palabras de Cristo no enseñan una transubstanciación aquí, tomando en cuenta que Él mismo estaba en persona presente cuando dijo esto. Es irracional pensar que el pan y el vino se transformaron en su propio cuerpo y sangre literal, porque Él estaba presente allí. Sus expresiones, las que dio Cristo, deben de tomarse figurativamente. O sea, cuando Él dijo, tomen mi carne, tomen mi sangre, estaba hablando figurativamente. Cristo en su ministerio usó mucho lenguaje figurado para referirse a Él. Por ejemplo, dijo, yo soy la luz. No podemos pensar de que Jesús es una candela literal. Cristo también dijo, yo soy la puerta. No podemos pensar de que Cristo sea una puerta literal, eso es simbólico. Cristo también dijo, yo soy el camino. No podemos pensar de que Cristo sea un camino literal. Y dijo también, yo soy la vid. No podemos pensar de que Cristo sea un árbol literal. Todos estos son elementos y expresiones figurativas. Asimismo, cuando Cristo dijo
este es mi cuerpo y este es mi sangre, estaba hablando figurativamente porque él en ese instante estaba presente. Por lo tanto, hermanos, es irracional y hasta ilógico pensar de que Cristo estaba hablando en un sentido literal. Por ejemplo, noten cómo Pablo dice. Pablo explica más este punto, que la cena del Señor y los elementos que contiene deben de tomarse como figurados. Son un memorial de la muerte y el sacrificio de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículos 24 al 26. Noten cómo dice Pablo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Noten que Pablo está diciendo: haced esto en memoria de mí, porque Pablo está entendiendo claramente que la cena del Señor es un memorial del sacrificio de Cristo hasta que Él regrese. Haced esto en memoria de mí. Cristo está hablando de un memorial. Y vamos a ver de qué eso lo dice Lucas. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, en memoria de mí. Ahí está otra vez el término memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga. Saben, hermanos, que la iglesia primitiva, los apóstoles, para recordar la muerte y resurrección de Jesús hasta que Él regrese, nunca usaron el domingo, como lo sostiene la iglesia católica, que se guarda el domingo, dicen ellos, porque conmemora la resurrección de Cristo. En efecto, no discutimos eso. Cristo resucitó las primeras horas del domingo, del primer día de la semana, dice la Biblia. Pero nunca el domingo se guardó conmemorando la resurrección de Cristo. Los discípulos tenían dos emblemas para recordar la muerte y resurrección de Cristo. Uno era esto, la cena del Señor, y lo otro era el bautismo, como lo dice Pablo en Romanos 6, 4 al 6. Por lo tanto, hermanos, la expresión en memoria de mí indica que Pablo entendía que tanto el pan como el vino eran símbolos y recordatorios del sacrificio de Cristo. La misma cita indica que sería un memorial y no algo literal, hermanos. Noten qué diferencia es el concepto católico con el concepto bíblico. Ellos creen de que es algo literal, mientras cuando vamos a la Biblia indica que esto es un memorial, es simbólico, porque lo contrario fuese canibalismo. Noten qué ilógico y qué irracional. Hermanos, en la transustanciación vemos algunas contradicciones. Por ejemplo, analicemos lo siguiente. La transustanciación y la misa es blasfema. Es blasfemo pensar que una cena se puede transformar en sacrificio de Cristo. El mismo Jesús dijo que era un memorial de su muerte. Lucas 22, 19 al 20, Cristo lo dijo. Y por eso es que Pablo lo repitió. Lucas 22, 19 al 20 dice: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dijo, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Cristo lo vuelve a repetir: haced esto en memoria de mí.
porque es un memorial, es un recordatorio. No es que sea un sacrificio literal, no es que el pan y el vino se conviertan en carne y sangre literal. Eso, hermanos, hasta espiritismo es. No existe eso en la Biblia. Y noten cómo dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Noten, hermanos, la misa y la transustanciación es una blasfema. ¿Por qué, hermanos? Porque no existe en la Biblia eso, de que un sacerdote tenga tal poder para convertir un pedazo de pan y el vino, inclusive el vino fermentado, el que usa la Iglesia Católica, para que eso sea carne y sangre literal de Cristo. Eso, hermanos, hasta espiritismo es. La otra contradicción de la transustanciación es la enseñanza en que cada misa se hace un sacrificio de Cristo. La Biblia lo refuta. La Biblia enseña que Cristo fue ofrecido como sacrificio una sola vez. Noten qué interesante. Porque si en verdad se sacrificara a Cristo en la misa o fuera algo literal, la transustanciación, busquen en el diccionario qué significa la transustanciación. Significa lo que se hace en la misa, de que el sacerdote convierte con oración y con ese rito el pan y el vino en carne y sangre literal de Cristo. Si creemos de que esto sucede así, entonces en cada misa Cristo es sacrificado, según el dogma católico. Si tomamos eso literal y si tomamos literal la sangre, porque donde habían sacrificios es porque había sangre. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora vamos a ver que la Biblia refuta esta herejía. La Biblia enseña que Cristo murió una sola vez. Lo que se hace en la cena no es volver a sacrificar a Cristo, sino que es un memorial. Muy diferente al dogma católico. Se sacrifica a Cristo porque dicen ellos que hay sangre literal. Vamos a ver lo que dice la Biblia, que Cristo murió sacrificado una sola vez. No necesita ser sacrificado más veces, como decía la fuente católica, que miles de veces Cristo es sacrificado en la misa. Hebreos 9:28. Noten, hermanos, lo que dice aquí la palabra de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Cuántas veces, hermano? Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo murió sacrificado una sola vez. Noten, mientras que la misa lo sacrifica. En la transustanciación se convierte ese vino en sangre, o sea que hay sacrificio allí. Es una gran blasfemia. Hebreos 7:27 nos presenta que Jesús murió una sola vez por nuestros pecados. Noten lo que dice Hebreos 7:27, haciendo un contraste entre los sacerdotes levitas y el sacrificio de Cristo. Dice el escritor, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes. Aquí está hablando de los sacerdotes levitas, no católicos, no se vaya a confundir. De ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Allá los sacerdotes levitas sacrificaban corderos tarde y mañana, pero ahora Cristo lo hace una sola vez y se ofrece a sí mismo. Noten que no es muchas veces, como se hace en la misa, una sola vez. Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 12. Noten cómo lo repite otra vez aquí el escritor. Y ciertamente todo sacerdote, hablando de los sacerdotes levitas,
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque esto se hacía en el santuario, que nunca pueden quitar los pecados, porque esos sacrificios solamente eran un símbolo de Cristo. Los pecadores en el santuario eran perdonados por la fe en Cristo. No era el animal, sino por la fe. Y dice, noten cómo dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, ¿cuántas veces, hermanos? Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo murió una sola vez, mientras que en la misa lo sacrifican miles de veces. Hebreos 10:14, noten cómo dice, porque con una sola ofrenda, noten, una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados, mientras que en la misa se sacrifica miles de veces. 1 Corintios 5:7 dice el apóstol Pablo, hablando del sacrificio de Cristo, ese cordero pascual, limpiado pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificado por nosotros. Noten, fue sacrificado, pasado. Ya no necesitamos más sacrificio. Con un solo sacrificio, Cristo perdonó nuestros pecados. Interesante. Por lo tanto, leyendo estas citas, hermanos, la misa, al ser un sacrificio incruento significa sin sangre, que no hay sangre, no puede ser un sacrificio propiciatorio que perdona pecados, ya que las Escrituras dicen que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Hebreos 9:22. Por lo tanto, la misa es totalmente ineficacia para perdonar pecados. Si es ineficaz, significa que es una falsedad. La misa es un engaño sin fundamento bíblico, porque para que fuese sacrificio, tiene que haber sangre literal, como se hacían sacrificios en el santuario. Pero si ustedes ven, después de que el sacerdote bendice y hace el proceso de la transustanciación, al examinar el pan y el vino, siguen siendo pan y vino, no contienen sangre literal, ni ADN literal, ni plaquetas, ni glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, es vino. Es una creencia falsa, hermanos. Y el católico en su engaño cree de que eso es real, pero es mentira. La misa es un ataque frontal al sacrificio de Cristo. Cristo murió una sola vez por los pecados de muchos. Por lo tanto, hermanos, la misa carece de fundamento bíblico. Ahora, ¿por qué razón la misa es una blasfemia? ¿Por qué razón la misa ataca el sacrificio de Cristo? ¿Por qué razón la misa ataca el santuario y todas las verdades que contiene el santuario? Ahora, ¿qué ha producido la misa en la mente de la gente? ¿Qué produce la misa en la mente de la gente que cree en eso? Este falso ceremonial ha hecho que los hombres pierdan de vista e ignoren el ministerio sumo sacerdotal de Cristo que realiza por nosotros en el cielo, en el santuario celestial. La Biblia dice que Cristo está ministrando como nuestro sumo sacerdote. Hebreos 4, versículos 14 al 15. 1 Juan capítulo 2, versículo 1 al 2. En lugar de enseñar a las personas de ir a Cristo directamente y buscar su perdón en Él, usando el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, a la gente a través de la misa se le ha enseñado ir a los sacerdotes terrenales para ser perdonados por sus pecados y participar de este ritual blasfemo con el fin de encontrar perdón. O sea que la misa ataca el ministerio sacerdotal de Cristo y hace que la gente
en lugar de ver a Cristo, nuestro sumo sacerdote, que murió una sola vez, con la misa la gente ve a sacerdotes terrenales humanos que perdonan pecado. Por eso es que la misa es una blasfemia. Al ser imposible que la misa limpie pecados, las personas que participan en ella, creyendo estar a cuentas con Dios, siguen tan perdidas como antes. La misa ha reemplazado la verdad de Dios ante los hombres. Terrible, hermanos. Por eso, hermanos, hay que desenmascarar esta falsa doctrina. La misa ataca el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. Ahora, esto lo había profetizado el profeta Daniel. De esta manera, el cuerno pequeño echa la verdad por tierra. Con la misa, el cuerno pequeño echa la verdad por tierra y la pisotea, simbólicamente hablando. El profeta Daniel profetizó acerca de las acciones malévolas del cuerno pequeño, que es un símbolo del papado. Daniel 8, versículos 10 al 12. Noten las acciones del cuernito. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas las echó por tierra. Aquí está hablando cómo el papado persiguió a la iglesia durante la Edad Media y los pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los príncipes, que es Cristo, y por él fue quitado el continuo sacrificio. En el hebreo dice continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Terrible, hermanos. La misa, a través de la misa, el cuerno pequeño echó la verdad por tierra y el santuario fue pisoteado por el cuernito, el cuerno pequeño. Saben, hermanos, que la misa es uno de los engaños del papado que se introdujo durante la Edad Media, junto con la falsa doctrina del purgatorio y de las indulgencias. La misa es un sacrificio idolátrico. Noten cómo dice el Conflicto de los Siglos, página 56, párrafo 2, hablando del oscurantismo del periodo de la Edad Media, donde la Iglesia Católica introdujo estas falsas doctrinas en su medio. La institución bíblica de la Cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico de la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Y ahí da una referencia al Conflicto de los Siglos. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos, bajo pena de muerte, a confesar su fe en esta horrible herejía que afrentaba al cielo, y muchísimos que se negaron a ello fueron entregados a las llamas. Esto es lo que hacía el papado durante la Edad Media. Otro acto muy interesante. Saben, hermanos, que la misa es un sacrificio idolátrico y un culto al dios Sol. ¿Cuántos han notado que la hostia es un círculo redondo? Cuando vemos de que Cristo dijo, partió el pan, la hostia es un círculo redondo. ¿Cuántos han notado eso? Porque la Iglesia Católica es una religión babilónica que le da mucho el culto al sol. Ustedes entran a una catedral católica o a una iglesia católica, van a ver imágenes del sol por doquier. En el Vaticano y la Basílica de San Pedro hay soles por doquier. Inclusive
Las imágenes que usan tienen soles en la cabeza. El sol es muy prominente en la Iglesia Católica. Hay una copa que dicen que ahí se encarna Cristo también, el Corpus Christi. Es una copa con rayos de sol. La hostia es un sol. ¿Por qué un sol? El culto al dios Sol era muy prominente en las religiones de misterio antiguo. El culto al dios Sol, simbolizado por Tamuz, el dios babilónico. Es interesante, hermanos, que los que han tenido oportunidad de examinar una hostia, en la hostia hay 3 letras. Los que han tenido oportunidad de examinar una hostia van a notar que hay 3 letras. Está una J, una H y una S. JHS, grabada en la hostia, que es un sol. Los católicos dicen de que eso significa Jesús hecho Salvador. Pero hermanos, ahí hay algo oculto en la hostia. Hay imágenes más antiguas que demuestran que esas letras no era una J la que contenía, sino que era una I, una H y una S, porque son nombres de 3 demonios egipcios: Isis, Horus y Set. Porque lo que estamos divisando en la Iglesia Católica es la misma cultura babilónica, pero con rostro de cristiano. Todas las ceremonias que contiene la Iglesia Católica han sido cristianizadas durante toda la historia, pero que detrás de ellas su origen viene o proviene de las religiones de misterio antiguo. Todo, hermanos, todo lo que contiene. La misa, la Semana Santa, las vestimentas que usan los sacerdotes, un círculo que se cortan en la cabeza tipo sol, las imágenes con dedos entrelazados. ¿Cuántos de ustedes han visto que las imágenes de la Iglesia Católica tienen dedos así? Estos dedos así, cuando se colocan en la sombra de una pared, dan la cara de una cabra, la cabra masónica. La mayor parte de imágenes católicas, noten, tienen los dedos así, porque es un símbolo satánico, simboliza una cabra. O sea, hay ocultismo, hay mensajes subliminales en las imágenes. Es interesante, hermanos, cómo los que han estudiado las religiones de misterio antiguo van a notar cómo encontramos muchos vestigios de las religiones babilónicas dentro de la Iglesia Católica. ¿Y qué diríamos, hermanos, de la imagen de San Pedro que está en Roma? No es nada menos que la imagen de Júpiter. Todos los santos de la Iglesia Católica han sido cristianizados. Lo que antes las religiones paganas le llamaban dioses, el catolicismo le vino a poner santos. Pero es la misma religión babilónica cristianizada, la Roma de los Césares cristianizada. En este caso, la misa. La misa proviene del paganismo. Es un culto al dios Sol. No es extraño que cuando el sacerdote o el papa levantan ese sol, es un culto al dios Sol. Hermanos, la misa no tiene nada que ver con la cena del Señor. La cena del Señor es una cosa y la misa es otra. Los adventistas, hermanos, celebramos la cena del Señor. Es un memorial que nos recuerda el enorme sacrificio que Cristo hizo para salvarnos. Cada vez que nosotros hacemos la cena del Señor, nos recordamos, hermanos. No creemos de que eso sea literal. Los adventistas no sacrificamos a Cristo en la cena, sino que es un memorial. Nos recordamos de cómo sufrió nuestro Señor, muriendo en la cruz por amor a nosotros, para salvarnos y darnos vida eterna. Y celebraremos esa cena hasta cuando Jesús venga por segunda vez, pero hoy no la celebraremos en templos, sino que la celebraremos en el cielo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios te bendiga, hermano. Espero que esta información te haya servido para que podamos detectar que la misa es un sacrificio idolátrico
que ataca el sacrificio de Cristo. Dios te bendiga y que este estudio haya sido para glorificar la verdad de Dios y que nosotros hayamos sido bendecidos por este interesante estudio. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, porque nos permitiste conocer más de tu palabra, conocer este interesante tema que nos ayuda a detectar la falsa doctrina. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan aprender, puedan leer más tu palabra y puedan ellos creer a lo que dice tu palabra y no a lo que dicen las tradiciones de los hombres. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga.